2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy su maestra Silvia Oliver Cejas, de Riberalta, capital de la Amazonía del departamento del Beni, que se encuentra en nuestra hermosa Bolivia. Nuevamente estamos aquí reunidos para aprender juntos un nuevo contenido. Estoy segura que le va a gustar mucho. El contenido que hoy aprenderemos es la clase de cuento, justamente para usted niño del sexto grado del nivel primaria comunitaria vocacional, en el área de lenguaje, de comunicación y lenguaje. Comencemos con el desarrollo de nuestra clase. Queridos niños y niñas, hoy aprenderemos algo muy importante. Presta mucha atención y pónganse muy cómodos para escuchar esta clase. Hoy estaré contándole un cuento que justamente es la temática que vamos a pasar hoy. Si ustedes se darán cuenta, dentro de nuestros contenidos que tenemos, el cuento viene a ser la parte más importante para cada uno de ustedes. Hoy les voy a contar algo muy importante que sé que quizás muchos de ustedes no han escuchado. Lo que aquí se cuenta ocurrió en la localidad de La Cruz, hoy Riberalta, hace muchos años. Un joven, Juan Manuel, oriundo de la ciudad de Santa Cruz, 25 años de edad, un camba bien plantado. Había llegado hace poco tiempo. Se ganó la simpatía de amistades y de todos los habitantes. María Dolores, 15 años, una chiquilla hecha mujer, hija de padres cruceños. Era la más hermosa mujer que te puedas imaginar. La primera vez que se encontraron en la calle, se estremecieron, sintieron una atracción, ambos detuvieron la mirada. Fue algo que en esos momentos no se podía explicar. Juan Manuel quiso decir algo, pero no pudo, se quedó mudo de la emoción. Mientras se dirigía a su trabajo, pues era contador, se decía a sí mismo: me casaré con ella y la amaré hasta más allá de la muerte. Si ella no me quiere, la vida no tendría sentido para mí. María Dolores sintió lo mismo, aquel flechazo del amor para toda la vida. ¿Qué te pareció el cuento? Quizás muchos de ustedes sintieron mucha pena y tristeza al escuchar el relato. Sé que tu imaginación voló y has vivido los momentos del suceso. Identificaremos ahora los personajes del cuento. Comenzaremos con algunas preguntas. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? Muy bien, niños, los protagonistas del cuento son Juan Manuel y María Dolores. Muy bien, niños y niñas. Ahora todos han escuchado y observado el cuento. Estamos listos para ponernos manos a la obra. Ahora les damos una revisada a nuestro contenido. Todos abrimos nuestro texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y nos vamos a la página 48. Conceptualizamos qué es el cuento. Identificamos las partes del cuento. También vamos a conocer las características y estructura del cuento. Ahora veamos las siguientes diapositivas. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. La estructura del cuento. Primero se da con el inicio, que es la parte de la cual se inicia una historia, se presenta a los personajes, el espacio y la época en que ocurre el acontecimiento. En este caso vamos a poner el mismo ejemplo del cuento que ya les relaté, de las cuales que ocurrió en La Cruz, que hoy es Riberalta. Luego tenemos el nudo que es la parte del suceso, donde sucede todo el conflicto y es la parte más importante del cuento. El desenlace, que es también parte de la estructura del cuento, que es la parte de la solución del conflicto, donde finaliza la historia o la narración. Los géneros del cuento o la clasificación del cuento. Sabemos que el cuento se clasifican en cuentos populares, misterioso, realista, de terror, fantástico y cómico. Ahora ya conocemos cuál es también la estructura, que es la introducción, el nudo o desarrollo y por último tenemos el desenlace. La posición del narrador, que en primera persona y también en tercera persona.
En voz alta, todos vamos a leer el texto del Ministerio de Educación. Vámonos a la página 50 y 51, al mismo tiempo que identificamos los elementos del cuento. Ahora, ¿cuáles son los elementos del cuento? Una vez escuchado el relato, sabremos que los que conforman o los que están dentro del cuento son los protagonistas principales. Los protagonistas, en este caso, que era Juan Manuel y María Dolores. Los personajes secundarios, que muy pocas veces aparecen dentro de lo que son los personajes más importantes del cuento. Los personajes ocasionales o incidentales son los que aparecen ocasionalmente, solo una vez en forma que no forma parte, más bien que no forma parte de lo que es la acción principal. Una vez conocidos los elementos fundamentales, vamos a profundizar nuestros conocimientos. Ahora vamos a conocer cada uno de nuestros cuentos. Vamos a ver ahora, podemos observar, clases de cuentos. Como ya teníamos más adelante, han observado, ahora vamos a ver cada una de las definiciones. Los cuentos populares son aquellos los más antiguos y tradicionales. Estos cuentos han pasado de generación en generación, de forma oral. Por ejemplo, los cuentos que le cuentan sus abuelitos, sus maestros, sus tíos o sus hermanos. En este caso nosotros tenemos La muerte de la palmera, La viudita y muchos otros más. Los cuentos misteriosos son aquellos que narran una situación misteriosa que van desentrañándose a medida que va avanzando la lectura. Su principal función es provocar en el lector miedo, escalofrío mediante el misterio. Los cuentos de terror, muchas veces nos han contado cuentos de los cuales hemos sentido mucho miedo y no hemos podido dormir. Ahora vamos a saber la definición. Son aquellos que logran infundir miedo y, por ejemplo, tenemos nosotros el carretón de la otra vida. Cuando nos los contaban, a nosotros nos daba mucho miedo escuchar aquel cuento. Los cuentos realistas son aquellos que se narran acontecimientos que podrían pasar en la vida real. Les voy a contar algo muy corto. Por ejemplo, en Riberalta teníamos lo que viene a ser la sicurí de la lechería, que todos decían que era un cuento, al final al cabo es una realidad porque aún continuamos teniendo la sicurí en nuestra ciudad. Los cuentos fantásticos son aquellos que relatan eventos fantásticos que no pertenecen a este mundo real, pero están dentro de nuestra imaginación. Los cuentos cómicos son aquellos que tienen la finalidad de hacernos reír. Estos cuentos son más para relajarnos y para poder estar más tranquilos. Con todo lo que hemos conocido, aprendido de lo que es el cuento, ahora sí podrás hacer tu propio cuento. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Vamos a hacer la presentación de cómo tú puedes hacer tu propio cuento. Primero, tener claro cuál es el título del cuento. Segundo, buscar el lugar, la fecha donde tú vas a hacer la historia. Tercero, ¿qué es lo que quiere el protagonista? Los personajes principales, los personajes secundarios y los personajes ocasionales. Cuarto, ¿y qué es lo que va a suceder al final de tu cuento? Estos pueden tener un final feliz, un final trágico o un final muy triste. Después de conocer e identificar las partes del cuento, ¿estás listo para dar tu opinión? Yo sé que sí. Ahora, ¿qué nos enseña el cuento? Primero, a ser honesto, no confiar en personas desconocidas y estar seguro de uno mismo. Niñas y niñas, después de haber aprendido, somos capaces de hacer nuestro propio cuento. Con ayuda de tu padre, de tu hermana o de otra persona, puedes hacerlo. Una vez tengas listo tu cuento, puedes exponerlo y darlo a conocer a tus compañeros o amigos. Te dejaré algunas tareas. Puedes buscar en el diccionario las palabras que no comprendiste en el cuento. Hacer tu propio diccionario. Cada estudiante tiene que hacer un cuestionario para poder saber qué es lo que pasó y cómo lo entendí y cómo lo comprendí el cuento. No olvides realizar las actividades de la página 48 y 49 de nuestro texto de aprendizaje del Ministerio de Educación, de sexto grado de primaria. Bueno, niños y niñas, así terminamos esta jornada de estudio. Fue un placer acompañarte. Recuerda siempre decir la verdad, no confiar en desconocidos. Chao, chao. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.